Señor Alberto Mayol. Muy buenas noches. Qué maravilla. Qué increíblemente mal siempre sonaron Los Prisioneros y qué extraordinarios que son. Como un milagro. Dormir con Macari. Ultraderecha, ultraderecha. Este es un video notable porque esta es la etapa crazy de González. Sí, pues. Ya tenía de todo en el cuerpo. Cuando es como una etapa de... Además todos salen en el gobierno del Lago. Claro, en su gobierno. Claro, que Él había apoyado al Lago. Claro, que además el Lago es el real padre de esta constitución que todos quieren cambiar ahora. Sí. Mal agradecido. Porque ahora tenemos una constitución firmada por un presidente democrático, cuyo ministro del Interior, Francisco Vidal, es un emblema, ¿no?, de progresismo. Hoy el presidente a esta misma hora está reunido en su casa, no con los ciclistas, como pensábamos que ocurriría luego del domingo anterior, sino con el, a estas alturas ya cada vez más disminuido Felipe Ward, ¿ya?, para poder ver si acaso, que no es mala idea, ocupan el tema constitucional como la gran cortina de humo. El tema constitucional tiene una gran ventaja hoy día para la derecha, y es que retrasa la conversación De fondo. O sea, por definición hace que toda la conversación quede postergada para el momento en que se vea si la constitución que venga entonces se va a hacer cargo de cuál es el modelo futuro. Cosa que además se podría bloquear porque eventualmente la constitución podría no pronunciarse sobre el modelo económico. Entonces permite ganar mucho tiempo y obviamente la izquierda hace lo que tiene que hacer, tratar de ser derrotada. Entonces, apenas ven una ocasión... Alerta de sarcasmo. Apenas ven una ocasión dicen, vamos por el cambio constitucional ahora. Y ahora había mil cosas. Contextualicemos, son el día domingo. Sí. Domingo 10 de noviembre. 10 de noviembre. 10 de noviembre, son las 22:57. Y mira, me acaba de llegar al WhatsApp acá. Gobierno confirma proceso para una nueva constitución a través de un congreso constituyente. Que una de las opciones que estaba en el proyecto enviado por Michelle Bachelet, que dejó todo abierto. Entonces vamos por cuentagota. Claro. El gobierno está apretado y entonces está en la lógica de ir entregando las hojas de la alcachofa como muy lentamente. Sí. Entendiendo que no tiene ningún poder. Yo creo que para ubicarnos, digámoslo, a los auditores que se escuchan grillo, agua acá, es que nos vinimos al monte. Nos vinimos a la montaña a refugiar. A la Sierra Maestra. Estamos en el Tume. Estamos escribiendo unas cartas. Y en cualquier minuto bajamos armados hasta los 10 de la noche. Estamos Prepárense. en el relajo de los contrafuertes cordilleranos, muy cerca de donde Pinochet dirigió el golpe. Ah, claro, fue en este sector. Sí, pues acá en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército. No, pero yo creo que para entrar en contexto, esta semana que pasó, estamos entrando a la cuarta semana, claro, de este conflicto. Llevamos 2 días de la cuarta semana. Y en esta tercera semana, ya a mi juicio, pasó la primera avalancha y empezó a generarse una suerte de cauce de esa avalancha. Ya hay pequeños riachuelos todavía. Pero a mi juicio, el proceso lo están liderando políticamente los alcaldes con su llamado a un plebiscito que es verdaderamente subversivo, que es un hecho político mayor a mi juicio. Que quizás ni ellos lo han captado. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Todos los alcaldes de izquierda a derecha, 330 de los 345 que hay, y porque la Constitución tiene una pequeña rendija respecto a la participación ciudadana, que son los plebiscitos comunales, que son para que a usted le pregunte si quiere que haya o no discopares, exacto, en qué quiere que se invierta el fondo para niños lisiados el próximo año. Entonces,
biblioteca o piscina. Claro, Listo. rápidamente metieron el tema constitucional ahí, y entonces es un hecho político, y por lo tanto, ese hecho sumado al otro gran hecho que es los cabildos autoconvocados, conforman lo que yo denomino ya una revolución en forma, que es una revolución desde abajo hacia arriba, porque tanto el Ejecutivo como el Congreso van atrás. Y están en el clásico empate ese del juego izquierda-derecha, que es un juego suma cero, ¿no? Cuando el reclamo es de conducción, y por lo tanto detrás de lo de los alcaldes está configurándose una clave esencial del Chile que viene, que es el respeto a lo territorial. La superación de los proyectos macros, los megamodelos impuestos de arriba hacia abajo, perdón, dentro de los marcos ideológicos de un siglo XX que se agota, de un juego izquierda-derecha que también se agota, sino cosas de lo que está pasando con Evo Morales en Bolivia. Y lo nuevo, entonces, y esto es interesante, nace desde la energía de lo pequeño, de lo no ideológico en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Porque tú encuentras que la asociación de municipios la lidera Codina, ¿no? Con un discurso que a todo evento uno diría, oye, este es un discurso de izquierda en un sentido tradicional. Sí. No, ni hablar de Cartes. De Cartes de la Florida, que es lucha de clase, pero bueno, el pragmatismo, están viendo lo que hay ahí. Y por lo tanto, todo lo que vamos a ver en los siguientes días, creo yo, es la insuficiencia del Ejecutivo y el Congreso para tratar de alcanzar, ¿no?, esa iniciativa que ya tienen los alcaldes en este plebiscito fijado para el 7-8 de diciembre, y que va a ser recordado en la historia en este 1810 como el hito fundante de esta, no sé, Segunda República. Solo si quienes nos escuchan ya llegaron hasta el minuto 7 en que vamos, comentarles, va a ser la presentación, que estamos en el 5º, 6º capítulo, ya no me acuerdo, de La Cosa Nostra, que estamos con Alberto Mayol y con Mirko Macari, y que ha habido harta insumo, harta pregunta, harta consulta, harta también felicitaciones y buenas ondas, digamos, en donde se comparte este espacio, en YouTube, en fin, bueno, en Spotify no se puede escribir, en el Twitter que tenemos, etcétera. Y yo te quiero plantear, a propósito de lo que señala Mirko, esa primera entrada, preguntarte un poco, Alberto, porque sabéis que alguien el otro día escribía respecto, decía, mira, ustedes hacen harto análisis y está súper bueno, en el fondo como tratando de pensar qué va a ser el poder, un poco lo mismo, por eso me acordé por esta entrada que hace, es decir, qué hará Piñera ahora, qué hará el Parlamento ahora, en esta, digamos, como luchas de poderes. Pero también decía, bueno, también le gustaría alguna palabra de qué piensan que va a suceder con el movimiento, ya cuando efectivamente, después de 23 días ya, en la 4ª semana que estamos entrando, como tú dices, empieza, digamos, a consolidarse ciertos procesos, también se empiezan a ver seguramente algunas como debilidades. ¿Hay alguna sensación de para dónde va esto que genéricamente llamamos el movimiento social y que evidentemente es una multiplicidad de miradas, de acciones? A ver, yo creo que una particularidad de este fenómeno es que no es evidente que la categoría teórica que uno debería convocar es la de movimiento social, y no obstante no es un movimiento social. O sea, esto literalmente fue un estallido. En 24 horas se transforma una no crisis, porque para que seamos bien claros, o sea, lo que estaba pasando en el metro no era una crisis. O sea, todos los que nos movemos en el mundo donde los estudiantes van dejando crisis, ni en ese mundo, ni en ese mundo era una crisis. Estaba fuera de todos los libros de la historia interna, porque está lleno de movimientos que se van imaginando que acaban de producir una crisis. Y no es verdad. Y no es verdad. De hecho, evasiones masivas del metro se hacían en varios países, un Exacto, formato, exactamente. Entonces, la verdad es que cuando tú tienes la posibilidad de que en 48 horas una situación incómoda para un servicio público se transforme en un elemento de tal disrupción, digo disrupción con su qué, o sea, uno de los elementos cruciales de la disrupción es la exageración, ¿ya?
la frase que es cierta históricamente y que al mismo tiempo es completamente infantil, disruptiva, ¿ya? Es el niño que no puede controlar sus emociones, no son 30 pesos, son 30 años. Ujú. ¿Ya? Porque claro, porque la respuesta que te da el orden es, disculpe, yo no sabía que era tan grave, pero son 30 pesos. ¿Ya? Y cuando tú respondes, si tú dices, mire, esto es más complejo, ¿ya? Abres un espacio, pero esto no, son 30 años. Cuando dices 30 años, además dices algo muy concreto, que tiene que ver con el momento en el cual tú por primera vez de todo esto sacas la dictadura. Mm. No es que estos fueron continuadores de, Sí. sino que sacas la dictadura. Sí. Porque estamos cumpliendo 30 años del 89. Mm. En esta misma época estábamos A semanas. votando el segundo plebiscito, del que nadie se acuerda, Sí. de las 54 reformas constitucionales con las cuales la Concertación se autovacuna aceptando la constitución de Pinochet. Entonces, estamos hablando de eso. Bueno, dicho esto, el movimiento, por definición en un estallido, solo va, vamos a decirlo así, en lo que pasa después de un estallido, que cómo se define, por qué se llegó a la teoría del Big Bang. Se llegó a la teoría del Big Bang en física porque se estableció que todas las galaxias se alejaban unas de otras. La única condición para pensar que todas las cosas se alejan entre sí, de modo sistemático, es que haya un momento original donde estaban todos juntos y estallaron. Esa es la única configuración que permite pensar en eso. Cuando un investigador plantea esta hipótesis en una conferencia, un tipo del público indignado porque consideraba que, del público que era un científico, indignado porque consideraba que esto era una picantería de hipótesis, ¿ya? Le dice, ¿usted me quiere decir que esto es como si fuera un Big Bang? Y el tipo le dice, eso, usted le puso el nombre, de eso se trata. Ahí Entonces, le gustó al otro. exacto, Porque, no, ahí lo encontró, Y cobró regalías, Ah, seguramente. claro, era la concepta, lo cooptó inmediatamente. lo cooptó, claro. lo cooptó. Era el Mabu. Entonces, en ese contexto, la razón por la cual el otro día hablábamos, por ejemplo, del exceso, entre comillas, de semantizaciones que tiene el movimiento en las murallas, es la señal de que efectivamente todavía el espacio de hacia dónde se dirige está en disputa. Mirko decía un camino que es posible, que es el camino de que, dado que no va a haber probablemente una respuesta institucional grande, dado que no va a haber una capacidad de gestionar respuestas, no digo institucionales muy sólidas, pero al menos respuestas de gestión económica, de alto impacto para efectos sociales, dado todo eso, entonces uno de los caminos podría ser que se lleven para la casa los territoriales. Ahora, los territoriales son lo más parecido al caos. Son 300 y tantas realidades distintas que se van aliando según el momento. Bueno, teoría sistema. Claro, claro, pero esa complejidad rompe toda la estructura Del Estado unitario. del Estado unitario Por cierto, y despedaza las formas de hacer política y por tanto choca con un conjunto de actores que igual, y aquí hay una cosa que es muy y simple, despedaza a todos los partidos. pero además deja, si aquí hay un gran problema, que la única herramienta para las crisis que tiene nuestro modelo político, histórico, no solamente el de esta constitución, es qué va a ser el presidente. Sí. Y tienes puesto a alguien en la moneda, ¿ya? Que es un disruptivo. Es un disruptivo en tanto él es un innovador en el mejor y peor sentido posible, pero al mismo tiempo es un disruptivo porque sencillamente no entiende el orden, no le importa el orden. El orden es un insumo que él ocupa para poder ganar. Y un tipo que juega así el partido no tiene Dios ni ley y por tanto no puede respetar el orden. Entonces, frente a eso, tenemos un escenario de mucha complejidad que se suma, y yo creo que ahí esto se complica todavía más, al hecho de que todas estas variables políticas hay que sumarles que de aquí para adelante hay que operarse un año y la pregunta es de qué tamaño va a ser la crisis económica
que va a estar asociada a esto y cuál va a ser el costo político que cada tipo de fuerza política va a ir pagando derivado de este hecho. Yo creo que efectivamente la clave de lo territorial habla de lo nuevo, porque asistimos a un mundo donde vamos, a la vez que vamos a estar todos organizados como humanidad en un solo planeta, y ya eso es un hecho. Estamos globalizados, interconectados, y todos los fenómenos ocurren a la vez en todas partes, ¿no? Se potencia lo local. Cuando tú miras el fenómeno de Barcelona, ¿no? De Cataluña, en España, es el repotenciamiento de lo local, ¿no? Se rebarajan las categorías. Y en Chile eso ha sido particularmente deficitario y causa nuestro subdesarrollo exitoso, ¿no? Un país todavía heredero del Estado borbónico, hipercentralista, con este delegado que es el intendente. Entonces, yo veo esta clave de salida que sospecho no va a ser alcanzada a través del mundo alcaldicio, más allá de los partidos de cada alcalde, porque el poder ya no tiene poder, es decir, lo que haga el gobierno, el Congreso, ambos juntos, Ejecutivo y Legislativo, es insustancial. En rigor estamos en un estado de desgobierno ya, ¿no? La primera función de resguardo de los gobiernos es la seguridad, ¿no? En cualquier sentido. Y no hay seguridad para ninguno de los actores que están desplegados, ¿no? Puedo hablar de los manifestantes, puedo hablar de los chalecos amarillos, independiente de eso, mirado muy desde arriba, ¿no? Hemos vuelto a un estado de naturaleza. No hay orden ni ley, y entonces ya asistimos al fin del gobierno, ya estamos en el desgobierno. Ya, de acuerdo, pero ahí... Entonces se va a reconfigurar un gobierno desde en otra dirección, desde abajo hacia arriba. Claro, pero eso de lo que vamos a vivir es un proceso largo, no medianamente largo, no tanto porque son tiempos acelerados, sí. Esto, ¿no? En que el proceso constituyente va a estar liderado desde esa dinámica, desde esa lógica. Claro, pero ahí si uno hace la metáfora, digamos, de este poder, incluso líquido y todo, pero cuando sale un poder tiene que estar, tiene que ser llenado por otro, es decir, no hay vacío de poder en sentido... Pero por eso los alcaldes son una suerte de última dispositivo institucional desde el cual se empieza a crear la nueva institucionalidad. Y tiene mucho sentido, muy coherente. Sí, es que sabéis que no, está bien. ¿No? Porque el otro, el poder desde arriba, Congreso y Ejecutivo, está desplomado, no existe. Por eso hay desgobierno. Por eso es relevante la discusión acerca de la reforma tributaria, ¿no? Sí. Los medios están hablando, ¿no? De todas las gracias del ministro Briones que puede tenerla, pero es irrelevante respecto de la solución de la crisis. Claro. ¿No? El acuerdo gobierno-oposición en ninguna materia va a causar que se calme la fiebre. Cuando sí lo va a causar el encauzamiento que están dándole los alcaldes, que es la participación en un plebiscito central donde dice quieren nueva constitución o no. Entonces, eso ya es... La represa ya está perforada. Empieza a salir el agua, ya no se puede tapar. De acuerdo, pero eso es un encauzamiento que es importante en este minuto y que efectivamente marca algo, la caída de alguna manera, lo que tú dices, un poco la caída ya de hecho del gobierno central como capacidad de conducción del proceso, pero justamente eso hace que se abra aún más, porque los alcaldes no son un solo ente, son distintas particularidades, y eso también va a ir chocando o va a ir siendo parte de los cabildos que están construyendo, otros tipos de organizaciones, etcétera. Pero ¿sabéis qué? Mi duda ahí... Es coherente con un fenómeno que venimos observando en la política tradicional desde hace al menos 8 años, que es la fragmentación. Ya, es que esa... La que está instalada al interior de los partidos, de los grupos. Entonces, eso los ha vaciado de poder, porque la esencia de su dispositivo es vertical. Y al fragmentarse no pueden ejercer ese poder. Entonces, sí, y vamos a ver más fragmentación. Entonces, la asociación de alcaldes, ¿no? Naturalmente es fragmentaria, ¿no? Porque los territorios son todos distintos unos de otros. Claro, pero justamente yo voy, porque finalmente en este minuto estamos todos todavía arriba de la ola, y eso yo creo que le queda. Pero en este proceso también, o en esta fragmentación, no en un proceso, en esta fragmentación de hecho que ya existe, el tema es cuando vaya pasando la ola y cuando haya que ir solidificando
demandas específicas, priorizando qué entendemos cada uno de nosotros por lo que ha cambiado. Es decir, yo lo conversaba con un amigo hace un par de días. Yo lo enfoco así, uno le pusiera por el frente todas las imágenes dantescas, y el empresario coludido, el político corrupto, el Paco que reprime, no sé qué, en realidad el peor de todos era el político, por lo menos en este caso particular. Eso quiere decir, es un tema complejo, porque efectivamente en qué minuto tú retomas y finalmente no son otros poderes que pueden estar escondidos en la ultraderecha, esperando su momento, que finalmente sean capaces de conducir en la práctica, más allá de la motivación de las personas, en que esto cambie para seguir igual. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, por eso lo que... Esa es la desesperanza aprendida a la izquierda. Es probable. Porque afortunadamente este proceso lo conduce una generación que está mucho menos contaminada de la Guerra Fría y de esas categorías ideológicas, para la cual todo lo que está encima de la mesa es un sentido común. Es decir, una relación de respeto horizontal, donde cada uno en autonomía decide lo mejor para sí mismo, donde hay unas maneras de dignidad. Bueno, esta es una revolución política profundamente liberal y comunitaria a la vez. O sea, es un agregado de los aprendizajes humanos que hasta el minuto llevamos hechos. ¿Y tú no ves visos de autoritarismo también, incluso en esas dinámicas bueno, chicas? En lo políticamente correcto siempre lo va a haber, pues si esto es de seres humanos el asunto. No, y Lo además, que quiero decir es que esta es una revolución, estamos en una revolución de abajo hacia arriba, que es profundamente política y donde la desigualdad o lo económico-social no es donde está picando, porque si no, con cada anuncio del gobierno debería haberse calmado el asunto, o debería haber bajado la intensidad del asunto. Y por lo tanto, aunque la mayoría de los opinólogos están instalados en el tema de la desigualdad, yo creo que eso es simplemente la punta del iceberg. Pero en rigor, la desigualdad de Chile ha sido incluso mayor en otra época y el sistema de poder ha sido capaz de sostenerla y de manera legítima. Todos han aceptado eso. Entonces, a lo que estamos asistiendo... Eso es lo que ya no sucede más. Pero es a lo político. La desigualdad es como la primera pus que sale en la espinilla, perdón lo poco estético de la metáfora. De la metáfora, ¿no? Pero lo que está por debajo es profundamente político. Es muy 1810, a propósito del 18 del 10, ¿no? Y es que los cabildos que se convoca por la primera junta de gobierno son para que en lealtad con el rey estos territorios no recreten autonomía mientras el rey esté cautivo de Francia. Entonces, lo que viene después es una cuestión impensada para el propósito inicial. Entonces, también está pasando eso acá. Sí, aquí la definición de cualquier categoría tiene efectos multiplicativos. Eso es de hecho, la pega de quienes trabajamos en el mundo académico es que en realidad metemos concepto y tenemos que hacernos cargo de que ese concepto hasta dónde llega, digamos, en el devenir del análisis. Yo tengo por algún misterioso motivo, además, esto revela los errores de la derecha en los últimos años, siempre leyeron mis tesis desde el punto de vista de que yo era un optimista de izquierda, lo que es una ironía ya penosa, ¿no? Pues bien, la verdad es que yo tengo una... Eres un pesimista de derecha. Exacto. Eso es lo mismo. Exactamente. A ver, yo creo que si uno mira el panorama primero, yo no veo a nadie ganando la batalla. Si uno quiere decir, bueno, ok, pero hay aquí alguna clase de... ¿Hay algo parecido a lo que se llama gobierno? No me refiero al concepto de gobierno como aparato del Estado. ¿Hay algo parecido al gobierno? Como gobierno. Sí, hay algo parecido al gobierno, y es que hoy día manda la turba. Y eso es un concepto bien antiguo, se llama oclocracia en Platón, ¿ya? 2500 años, que es cuando la capacidad de los gobiernos de carácter democrático, ¿ya?, se desintegra, la democracia deviene, ¿ya?, su forma fallida es la oclocracia. Yo creo que efectivamente estamos en eso. La oportunidad existe, no digo que no exista. Lo que es interesante es que los actores políticos
lo que saben hacer es política. Y entonces, cuando yo miro las categorías con las cuales uno puede trabajar y las categorías por donde estalla esta crisis, resulta que hay tres categorías fundamentalmente. Una categoría que tiene que ver con la vida económica, que en rigor tiene que ver con el consumo. Una categoría que tiene que ver con la dimensión política, que fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de desarrollo institucional para poder contener la presión de este dique, y una dimensión última que es de carácter moral, que tiene que ver con lo cultural, también lo religioso en el sentido profundo del término, ¿ya? La religiosidad en tanto la dimensión espiritual de cualquier actividad social, ¿ya? Y tiene que ver entonces con el juicio sobre lo bueno y lo malo que inspira el mundo en que yo vivo. Pues bien, en ese contexto, la dimensión que tiene menos capacidad de poder intervenir de manera clara, rotunda, contundente, es la dimensión política. Es la dimensión que tiene menos agua en la piscina, porque no hay ningún deseo humano sobre ello. Impresionante. En el caso de la vida económica, del consumo, la gran gracia de la sociedad de consumo es que sí te produce deseo. Incluso aquellas personas que odian, o sea, esto no es una ironía, tendríamos que ser Jaime Guzmán para no sentir deseo por los objetos materiales. ¿Ya? Solo él, irónicamente, ¿ya? No tuvo deseo por los objetos materiales. Todos los demás hemos sentido esa pulsión. Pues bien, por tanto, la dimensión económica de esta crisis tiene donde afirmarse, de una manera enfermiza, patológica, todo lo que tú quieras, en el consumo. Es su perdición y es su herramienta. En la dimensión moral, tú puedes reparar, puedes hacer cosas reparadoras. Son muy caras, son muy difíciles, son todo lo que ustedes quieran. Ya, a ver, oye, reunión colusiva, reunión colusiva. Metamos preso a Ponce, ¿ya? Expropiémosle el porcentaje de SQM y metémoselo al fondo de pensiones, ¿ya? O sea, hagamos algo que repare el daño, que la gente diga, ah, aquí tenemos una cabeza sangrante que representa todo lo que pasó. Un gran rito, que no funcionaría en este caso, pero no importa, el gran rito de disculpa general, el rito japonés, ¿ya? Antiguo y aceptado, de cómo se pide disculpas, ¿ya? O más, un suicidio masivo de miembros de la élite como demostración, digamos, de la culpa, ¿ya? Pero tú hiciste muy japonés. Todo eso son herramientas, ¿ya? Herramientas difíciles de usar, todo lo que tú quieras. La pregunta que yo me hago es, ¿qué herramienta tiene la política hoy día? Entonces surge como gran cosa, porque Mirko dice, claro, aquí hay un tema de que volvimos al estado de naturaleza. Sí, y volvimos al estado de naturaleza en todas las concepciones del pacto social. O sea, no se salva ni una. Por lo tanto viene un nuevo pacto. Pero, es inevitable. Claro, pero primero tenemos, o sea, pero eso es bien importante porque la gente, ¿qué es lo que lee? No es, por lo tanto, viene un nuevo pacto, sino que se imaginan que inmediatamente deriva de la ausencia de un pacto la existencia de otro pacto. Y eso no es así. Porque en el tránsito entre un pacto y otro, ¿ya? Para decirlo como Alexander Herzen, ¿ya? Está Robespierre. Está una eternidad de caos y desolación, ¿ya? Y esa eternidad es un estado de naturaleza donde no está la solución jovesiana, que no está, porque están los militares ahí, pero ya no funcionan. Ya no funcionan. Sí. Fueron destruidos por la misma máquina política que supuestamente tenía que ocuparlos. O sea, Sebastián Piñera el día que los usó, los destruyó. Ni tampoco está Rousseau. Ni tampoco está Rousseau, ni siquiera está loco. ¿Ya? Porque la propiedad privada, digamos, está pasando por unos días dolorosos. Sí. Entonces, esto efectivamente se jodió, ¿ya? Y además, una cosa, tenemos una respuesta para los problemas vargallosísticos. ¿Cuándo se jodió Chile? Bueno, el 18 de octubre de 2019, ¿ya? Eso que llamamos Chile, ¿ya? De lo cual Vargas Llosa escribe, ¿ya? Eso se jodió. Y lo que tenemos de aquí para adelante entonces es buscar
con qué herramientas vamos a resolverlo, y la mayor parte del sistema político dice, vamos por la política. Y no hay agua en la piscina, no hay nada que pueda permitir mover un segundo. Yo creo que la política tenía una oportunidad, que era intervenir sobre los temas de carácter económico. Resolver en parte, dar una señal de que la política es capaz de resolver los temas económicos, sociales, me refiero. Y esa capacidad tenía que ver con un momento, con una solución en el límite del autoritario, pero al mismo tiempo del autoritario benevolente. ¿Ya? O sea, era el momento para los grandes jeques árabes, era el momento para el sultán de Brunei, ¿ya? Que dijera, es el momento del maná para el pueblo. Y eso tenía que hacerse rápido, en un par de días, dando la señal de que estamos todos de acuerdo en que esto hay que resolverlo, y no se ha dado y no se va a dar. Y era absolutamente ineficaz. Y lo que se ha hecho, ¿no? Y lo que se ha hecho es destruir la posibilidad de que un anuncio de esa envergadura, ¿ya? Como es un amigo para decirlo en 3 palabras, ¿ya? No hay posibilidad de levantar una solución hoy día, porque con las balas que disparaste destruiste la misma posibilidad de hacerlo. Ahora, para entrar a la coyuntura, el gobierno, más bien dicho, no sé si hay un gobierno, Piñera. Un pequeño, su pequeño círculo de la moneda, ¿no? Van tratando de retrasar las jugadas, a propósito, creo yo, porque hay un espíritu de conservar todavía que tiene que ver, yo sospecho, con el ascendiente de la roulette sobre Piñera. ¿Ah? Es decir, si tú observas las respuestas más furiosas contra el proceso constituyente, en la derecha son de la gente de Libertad y Desarrollo, ¿no? Sí. Cuyo ideólogo, cabeza y líderes, Cristian Laroulet. Y es ahí donde se ha hecho el énfasis en no entrar a la cuestión constitucional, porque obviamente que ahí se disputa el poder, y entrarse a la discusión de lo económico-social. Para evitar la discusión constitucional sobre el poder, sobre la política, hablemos de cuánta plata hay que poner sobre la mesa. ¿Ah? Y eso es lo que fue desbordado. Entonces, tú lo ves, por cierto, en la propia jugada del presidente, detrás de la cual está la roulette, que es lo único que le va quedando, y de otros actores de Libertad y Desarrollo, ¿no? ¿Ah? Son ellos los más duros, porque ya Evópoli, por ejemplo, RN, ya entraron a la discusión constitucional. Entonces, cuando hoy día el gobierno hace esta propuesta de Congreso Constituyente, ya está despejado el qué, la gran discusión que viene en la Constitución, sino que ahora el gobierno da la pelea en el cómo. Claro. Pero no se pelea, los alcaldes probablemente llevan la delantera, porque el cómo lo va a definir, se va a definir a partir del 6 y 7. Sí. ¿Ah? Con un acto soberano en que la gente refrenda eso. Al bajar a la gente a preguntarle, ¿tú quieres nueva constitución o no? Dejas fuera de juego la opción de que el propio Congreso discuta si se va a hacer dentro de él el cambio. Y el Congreso está empatado, porque ya sabemos lo que pasa, eso lo venimos viendo en todos los temas relevantes de Chile en los últimos 10 años. En el Congreso hay fuerzas que se anulan. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí. No, digo, salvo que efectivamente no haya participación en el proceso convocado por los alcaldes, que sea un rotundo fracaso, así como en términos... Porque además siempre aquí viene la cuenta cuantitativa, que es una de las razones por las cuales quienes se movilizan uno no suelta a la calle, porque ahí tení... O sea, yo creo que hay demasiada energía como para que sea un fracaso eso, o sea, cosa de haber ido a algún cabildo. Sí. No, los cabildos autoconvocados van a la par del proceso constituyente de los alcaldes, ¿no? Los alcaldes lo hacen porque se dan cuenta que ya la gente está por sí misma juntándose y debatiendo, y ese es el gran fenómeno de esta época. Yo pongo a los alcaldes como un intermediario institucional, el único que queda, pero que hacen esto porque se dan cuenta que o hacen eso o también quedan fuera.
¿ah? Ya no hay espacio, ya el poder volvió a los soviets, para ponerlo en un lenguaje histórico. Eso es lo que pasó. ¿Y tú tenías alguna... Esta pregunta es callampa, lo reconozco, que es como la pregunta así como, ¿cómo crees que va a salir el partido el domingo? Pero a propósito de que entramos ya mañana lunes... ¿Quién va a ganar la próxima elección? Esas típicas preguntas No, no, irrelevantes. no, no. Esa, no, ¿Y cómo queda Beatriz Sánchez? ¿Cuál elección? Para? No, ¿Cuál elección? ¿cuál elección? No, esa Por favor, no, claro. esta está en un escalón un poquito más arriba. Yo de hecho que llamaba a no votar, realmente voy a ir a votar al plebiscito de los alcaldes del 6 y 7. ¿En serio? Obvio, porque yo no iba a ir a votar dentro de una regla donde votar resultaba inútil. Claro. No, la pregunta que yo te hago es, esta cosa un poco juguetona, porque a propósito del tema este de cabildo, participación y la calle, la protesta, sí, ¿no? La protesta, lo que convoca en general, cada vez menos, pero todavía con intensidad los canales a partir de las 4 o 5 de la tarde a estar transmitiendo más o menos en directo, ir de aquí para allá, del Costanera a la Plaza Italia y la Plaza Italia no sé dónde. ¿Cómo veis tu análisis? ¿Cómo olfateáis la energía que va a pasar en las próximas semanas con eso, en los próximos días a mantener? Hay un paro fijado ahora para este lunes. En fin, ¿se va a ir como debilitando, va a ir desapareciendo, se va a ir radicalizando? ¿Cómo tienen una mirada al respecto, no? O sea, yo creo que ya efectivamente estoy con Alberto, no, esto no es un movimiento, hay manifestaciones que son una expresión de subjetividades, de emociones contenidas. ¿Ah? El caos, la fuerza, la violencia con la que estallan, desde incluso desde el punto de vista psicoanalítico, este hecho de que esté todo Chile rayado, ¿no? Te habla, todos lo saben, en el psicoanálisis, al escribir algo tú lo exorcizas de alguna manera, ¿no? Tiene el poder de la palabra escrita, ¿no? Y de verte reflejado en eso, no sé. Hay un proceso catártico que obviamente va a continuar, pero lo interesante es que, y eso por eso es lo que quería afirmar como punto, ya hay un hecho político de conducción de esa catarsis, ya no es la pura catarsis. Hasta la tercera semana vimos solo catarsis, no había nada. Esta tercera semana hay ya un cauce de esa catarsis que es este plebiscito. Y eso es muy interesante por las características. Los llamados a paro son los sectores también de la izquierda organizada y los recursos de esa izquierda que no se quiere quedar fuera porque está fuera esta fiesta. No fueron invitados, pero quieren llegar por lo menos a tomarse el concho el copete, po. Pero la idea de un paro y de tener voceros del paro, esto es completamente contrario a lo que se viene dando, ¿no? Que es espontáneo y que ha sido que la gente se encuentra y se reconoce sin intermediarios. Bueno, de hecho el otro día veía Van a morir los sindicatos, van a morir los partidos, van a morir todos los mediadores porque la gente ya necesita que la representen. En la era digital se representa a sí misma. No deja de ser sintomático, efectivamente, para el paro que se convoca ahora, sale Mario Aguilar, del Colegio Profe, en fin, algunos dirigentes, por supuesto yo creo que tienen bastante respeto, ¿no? Pero nadie está contra él. los líderes en realidad más potentes, las imágenes más potentes, que finalmente son las que capturan más atención, es el baile a Pikachu, el perro matapaco, el Pareman. Se hizo un afiche con todas estas imágenes y de verdad que ahí yo miraba un cambio epocal en términos de, o sea, primero efectivamente estos son los liderazgos. Bueno, y además que, oye, y además, no, pero además es interesante porque no solo hueveo, uno por ejemplo el tema del baile a Pikachu. El baile a Pikachu se hace viral, ¿por qué? Porque efectivamente va primero y se cae, el primer video, y por eso se cae, pero se levanta y sigue bailando. Y a partir de eso se crea un relato, que es un relato, si tú pensáis, profundo. Está anclado no solo en la izquierda, en los sectores que luchan, que es decir, puedes tener una caída y tú te paras y sigues luchando. Pero ahora es en versión mucho más lúdica, porque además es mucho más integrada, porque efectivamente es más concreto y menos terrible, digamos, morir de un balazo y dice, no, es mejor caerse en la calle y seguir bailando. Es muy notable también lo de las banderas mapuche, como el gran símbolo. No hay banderas de los partidos de izquierda, no hay banderas de partidos políticos en general, pero hay banderas mapuche porque todo lo que viene implica reconectar con tus orígenes. Entonces lo mapuche había sido borrado de la narrativa del éxito, ¿no? Era mucho más allá de la dictadura militar, mucho antes, en lo profundo, ¿no?
y emerge ahora como la posibilidad de, después de esta catarsis, esta borrachera triste por la violencia que en una cara manifiesta, es también la posibilidad de sacar todo para reconstruir a partir de lo que verdaderamente somos. Somos un país joven, todos los países latinoamericanos son jóvenes, muy jóvenes. Entonces estamos en esa adolescencia donde estamos en búsqueda de identidad. También hay algo de ciclo natural ahí razonable. Y ahora estamos creciendo y estamos encontrándonos con quién éramos, ¿ah? Descubrimos que éramos mestizos, todos. Y se está revalorando y resignificando. Hace un tiempo ya que los millennials vienen revalorizando los mapuches, ¿no? Eso también es parte de lo epocal, del cambio cultural, de este proceso que ha venido por debajo, ¿ah? Que es soterrado. Lo digital, la simbología de la cultura pop, por eso Pikachu, Pikachu que creo que es coreano, no sé, japonés, no tengo idea. ¿Ah? Esas mixturas son lo que somos ahora. ¿Ah? No está el relato porque además desapareció de la clase obrera. ¿Ah? Sí, son nietos de esa clase obrera antigua, pero hoy día son clases medias precarizadas. Sí, respecto a eso, una de las grandes preguntas de cómo se va sistematizando todo esto tiene que ver, a mi juicio, con plantearse esa problemática. O sea, el desenvolvimiento de una cuestión, a ver, gran parte de los temas que aparecen en todo esto tienen que ver con, efectivamente, con la cuestión que teóricamente llamamos la cuestión de las clases, ¿no? Las clases sociales. Los procesos revolucionarios además siempre tienen que ver con lo mismo. O sea, la Revolución Francesa, la convocatoria nace del intento de procesamiento del problema de las clases sociales a partir de la convocatoria a los tres estados, o sea, a las tres clases sociales, a reunirse y deliberar y encontrar una salida común desde la monarquía. Fracasa eso y termina en la revolución. Bueno, en ese contexto, yo creo que aquí hay varios elementos que que ayudan a poder tratar de ir configurando un código para leer lo que va pasando, que no llega a tener todavía una respuesta. Primero, a mi juicio, la excesiva, como habíamos dicho, semantización de todo el proceso. O sea, cuando Mirko refiere a la bandera mapuche, significa que la frase no son 30 pesos, son 30 años, no son 30 pesos, son 500 años. ¿Ya? Entonces, cuando el nivel de resemantización involucra ir tirando con el agua de la bañera no solo la guagua, sino que la familia entera de la guagua, ¿ya? Cuando empiezas en eso, tiene que ver con la profundidad de la necesidad de revisitar y reconfigurar este mapa. Y por tanto de la incapacidad, porque las cosas están chocando entre sí. Mirko hablaba sobre, por ejemplo, el por qué la desigualdad en Chile antes no dolía. La profética frase de Polo Ramírez, que tanto le ha costado, y que obviamente es una gran estupidez, pero las grandes estupideces, lo que define una gran estupidez en realidad, es que reproduce la forma más imperfecta del orden, y por tanto, de alguna manera, reproduce el orden. Lo que dice Polo Ramírez cuando dice esa estupidez de que sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto, ¿ya? Tiene que ver con una cosa real que nosotros vimos en una investigación del 2009, cuando vimos que estaban chocando dos cosas que parecían ir caminando juntas dentro del discurso político, que eran las dos culturas históricas que han defendido la desigualdad. La más importante de la historia es la Sendal, y la menos importante, pero la más contingente para nosotros, es la que llamamos cultura del emprendimiento. Pero la Sendal te otorga seguridad, po. Sí, po. Pero claro, Esa es la gracia. la Sendal es un pacto. Te da un piso. Es un pacto. La cultura Sendal es un pacto. La cultura del emprendimiento no es un pacto, es una apuesta. Entonces toda apuesta tiene la estabilidad que tiene una apuesta, es como ir al casino, ¿ya? Y en cambio un pacto tiene la estabilidad que tiene un pacto. Yo sé que cuando me salgo del pacto también pago mis costos, ¿ya? Y por tanto Apuesto menos. El orden ascendal te da un lugar en el mundo, po. Exactamente. Y esa configuración empiezan a chocar. O sea, y la derecha juró que estos dos órdenes, mediante simbolizados en la industria vitivinícola, ¿ya?, eran capaces de conjugarse sin que nunca chocasen.
Pero la cultura tiene esa gracia, que es geológica. Entonces por debajo van chocando las placas. Bueno, y empezaron a chocar hace rato, y por eso es que la destrucción de, de toda esta configuración que se estaba dando como gran pacto histórico entre la derecha más oligárquica y hacendal y la derecha empresarial, ¿ya? Y empresaria, ese pacto se empieza a diluir en el tiempo de nuestra post-dictadura, justamente por los fallos sistémicos de esto, y no porque al frente haya alguien que logre impugnarlo. Para decirlo en simple, si tenemos que desde el 2006 en adelante hemos tenido diversos actores de distinto tipo, todos los cuales vienen del mundo estudiantil, pero no son el mundo estudiantil. El 2006, los pingüinos, con una vertebración completamente política de partidos políticos que iban desde la UDI, que tiene hoy día dentro un ministro, ¿ya? Que estaba en ese movimiento, Pingüino, claro. manifestando ese malestar, desde la UDI hasta el PC y hasta los anarquistas, Sí. y todos vinculados políticamente, ¿ya? Fueron traicionados. Y entonces la política queda afuera porque los estudiantes dicen en general ya chao con esto, Chao. y viene una reconfiguración, un reseteo. Quedan tan dañados los secundarios que esto se va al mundo universitario, 2011. Y quedan tan dañados los universitarios, Que vuelve. pero al mismo tiempo quedan premiados, Sí. ¿ya? Quedan premiados porque las medidas que se toman para esos grupos, y por tanto vuelve al mundo secundario, pero no al mundo secundario político vertebrado, Tradicional. sino que sencillamente a una zona de invertebración profunda y a una zona de malestar mucho más profunda. Bueno, en ese contexto es que me pregunto, porque no es más que una autopregunta hasta el día, hasta la enunciación que hago en este instante, Ujú. primera, que sale del mero trabajo de una hipótesis. La configuración de sentido es hoy día un caos. Pero la configuración de sentido, cuando es un caos, digo yo, a partir de lo que yo he investigado sobre configuración de sentido y caos, normalmente significa que hay una energía desplegada que no tiene respuesta semántica. Hay una energía que está buscando por dónde se canaliza. Estoy reificando, como si la energía pudiera pensar en eso. Sí. ¿No? Es una hegelianidad. Pero mira, ¿qué es lo que pasa después de esto? Lo que, a mi juicio, es que aquí hay una búsqueda que tiene que ver con configurar una posición en la sociedad de una serie de personas dañadas por un orden social, que es una posición que es incomprensible de acuerdo a las categorías existentes históricamente y por lo tanto requiere una nueva configuración. Pero sin embargo esa nueva configuración sí ha sido mencionada desde el 2011, no de Chile, sino que del mundo, en adelante, como el movimiento del 99%. O sea, la problemática es que la desigualdad ya no es una cuestión estructural relacionada con determinadas castas, Capas. clases, capas sociales. El problema Son los súper ricos. es que aquí tenemos una relación, y yo voy más allá de los súper ricos. Están los súper ricos, pero los súper ricos, ¿qué es lo que representan? La zona, Yo me quedo con las súper ricas. los súper ricos representan la zona en la que se van reciclando en forma de nombre propio las dinámicas del mundo financiero global. Y ese mundo donde está la realidad, y aquí recurro a una versión pervertida de marxismo, pero no puedo hacer un uso distinto porque el mundo se ha pervertido respecto a esto, ¿ya? La vida material que nosotros vivimos ya no es la vida material del trabajo. En parte es un poco es la del consumo, Ujú. pero fundamentalmente dependemos para todo esto, para el trabajo y para el consumo, de la vida secreta, ajena, abstracta del mundo financiero. Por tanto, de alguna manera, parecemos estar todos tratando de configurar el sentido común, la autorrepresentación, la identidad de eso que llamamos estadísticamente el 99%, pero que no sabemos qué es. Y que significa que tendría que ocurrir que el obrero, el gaffiter, la persona que está completamente abandonada por la vida social en los márgenes,
todos ellos están asociados a los profesores, están asociados a los mineros, bien pagados, y a los mal pagados, están asociados a parte importante de las élites políticas, que están en el 99%, están asociados a algún nivel de ejecutivo. Ahora, eso supone una conciencia en sí. O sea, entonces es un caos en sí mismo. Sí. Y esa representación entonces se Wow. hace tan difícil que finalmente lo único que te queda en el fondo es la mera impugnación y la imposibilidad de vertebrar más allá del no más tal cosa, el sí tal cosa. Es una pregunta problemática. O sea, en construcción Sí, por supuesto. heavy. Quiero aportar algo. Ya, yo también quería aportar Sí. algo. No, pero muy en la microfísica de la conflicto chileno. El gobierno va atrás, obviamente, porque está desgastado el poder y todas esas cosas teóricas que hemos hablado, pero también porque la figura presidencial está instalada, Sebastián Piñera está instalado en la tesis de que esto es un ataque. Sí. Entonces el empeño tiene que ver con, ya hay esfuerzos ya de la moneda muy acuciosos por encontrar todas las Pruebas. hebras, las pruebas. Y entonces sospecha Piñera y la moneda que en el momento en que se tengan esas pruebas, se dará un vuelco irreversible para demostrar que ha sido víctima de una conspiración. Y eso va a dar vuelta a la cosa. Por cierto, entendemos que eso es un desvarío. En función de lo que ha pasado, ya que tiene mucho más es mucho más grande que él. Y entonces por eso es muy probable que sigamos viendo cómo el Ejecutivo hipoteca sus posibilidades de liderar el proceso de transformación, ¿no? En desmedro de esa pequeña lógica de derrota-victoria, ¿no? Sí. Que es la que está mostrando fuerte Piñera. Lo demuestro, finalmente. Claro, estoy esperando, espérense nomás. Sí. Porque cuando yo tenga esto, ya hubo un primer cuetazo feo, que fue esta operación que hicieron a través de la tercera, ¿no? De publicar supuestos datos de inteligencia Cubanos que y había venezolanos. cubanos y venezolanos, obviamente, ¿no? Ambos juntos. Y bueno, salió muy para atrás la tercera con eso, porque eso probablemente se publicó por el exceso de presión de vender como certeza, ¿no? Eso consta, está muy fuerte sobre los medios. El off de las fuentes, ¿no? Alta fuente de la moneda señalando que sí, que está en convicción, están seguros, salió- para que los medios publiquen, pero ya fue un cuetazo. Sí. Y salió el sindicato a defender al periodista. Y si Sí, tú me no, ya da preguntas, lo mismo, eso es que el periodista se haga cargo también. no da lo mismo. La culpa no siempre la tienen los El patrones. punto es lo importante. No, sí. Obvio, ¿no? Si no necesariamente es bueno y malo, los medios siempre quieren tener exclusivas las cosas, pero el interés de la moneda es, entonces vamos a ver muy probablemente más guateo en función de descubrir esa bala de plata, ¿no? Que Piñera cree que tiene para dar vueltas a las cosas, porque además está muy en su lógica de repente ganarlo todo. En su lógica de mexicana. inversor, claro. La mexicana. Me las llevo todas, claro, Sí. rápido. Lo que pasa en las acciones de vez en cuando. Claro, po. Claro, Sí. yo creo que, bueno, ahí Mirko da un punto que yo creo que es súper relevante de poner sobre la mesa. Lo primero es que la derecha, el gobierno está reaccionando de una manera que tiene un pequeño fundamento. Busca dar lo que yo llamo soluciones tribales a problemas complejos. O sea, la respuesta de todo esto es, hay un pequeño grupo que organizó todo esto. La evidencia hasta el momento no solo no existe, sino que es patéticamente contraria. O sea, los dos detenidos, para que nos pongamos en línea, digamos, hay, salvo que hay una operación de inteligencia fenomenal detrás, ¿ya? Pero hay dos detenidos reales, materiales. Un profesor universitario de la Universidad del Desarrollo, o sea, la universidad, si tuviese sido un profesor del ARSI, habría sido noticia. Un profesor de matemática, ¿ya? Que le pega a... Unas patadas a los... No, ni siquiera alcanza a darle patada. Le pega con una carpeta, ¿ya? Si no, él no lo rompe, se llama, él fracasa en su esfuerzo, ¿ya? De destrucción masiva y sencillamente hace unos esfuerzos anodinos por golpear el torniquete del metro
no lo rompe, pero sí es identificable. Y la otra persona en estado de detención es un barrista de la Garra Blanca. Sí. De una facción de la Garra Blanca. De una facción. Fue convocado por esa facción a cometer la fechoría esa noche como... Exactamente. Lo que establecería... Que nos recuerda, para poner las cosas en su lugar, ese ya momento primigenio de la década de los 90 en que los de abajo se fueron en el metrotren a Rancagua. Sí, claro. Y lo hicieron bolsa. Año 92. Para que alguien diga, oye, pero esto es nuevo. No, Esto claro. estaba hace mucho rato, O sea, por favor, y por ¿no? definición, las barras cuando están en carrera, cuando está obvio, hay que dejar No, la conga nomás. Y además, pero además una cosa súper importante, que es o sea, Ahora, de perdona, ahí... perdona, pero estos hooligans sí que son hooligans. O sea, los ingleses que harán como niños de mecho. Sí, esto lo lograron. Esto, claro, en la Convención Internacional de Hooligans van a llegar con un PowerPoint a decir, miren cómo quemamos el metro. ¿Ah? No. Háganse esa. Sí. No, pero La Internacional de Guerreros y Barristas. es que yo creo que este antecedente es muy importante porque la única esperanza, ¿ya?, de que tiene la derecha hoy día es encontrar una hebra que permita echarle la culpa de todo a una causa policial original. ¿Ya? Esta realidad no existe. Esto no es la desigualdad. Esto no es el malestar social. Lo que hay detrás es otra cosa. Entonces, Aunque lo encontraran y aunque fuera cierto. es que bueno, pero lo interesante es que no, porque si lo encontrasen, para la derecha, no nos olvidemos una cosa, mira, que esto es una cosa que le cuesta mucho a la gente de izquierda comprender, Darío. ¿Ya? Mira, la derecha extrema y la izquierda extrema, no me refiero a extremos así en el sentido de las cosas graves, sino que efectivamente la gente que está Más en posiciones marcadas. Sí. ¿Ya? Los dos grupos tienen trastornos de realidad muy profundo, Sí. muy profundo. ¿Ya? Ven venir el asalto al Palacio de Invierno unos y otros, ¿ya? O sea, al mismo tiempo. Con felicidad y terror, Exactamente. unos y otros. Están en guerra unos y otros y todos los demás no lo están. O sea, bueno, tienen trastorno de realidad. La única diferencia es que la derecha puede financiar su trastorno. Y no es menor, porque significa que puede convertir su trastorno de realidad en realidad. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarlo. El trastorno de realidad de la derecha es serio, es importante, hay que tenerlo sobre la mesa, porque mañana la tesis policial puede ser la tesis que permita a los bolsonaros de Chile, ¿no?, configurar un espacio político. Ahora bien, simplemente termino diciendo una cosa por mi lado al menos. Lo que ha pasado hoy día en Bolivia no tiene hoy día una lectura todavía oficial, no sabemos nada en rigor. Sabemos que Evo renunció, obligado. Agarró un avión y se fue, ¿ya? Suena bien latinoamericano y ya, listo. La pregunta, porque no daba más que para una hipótesis, es: ¿será que el escenario latinoamericano, Venezuela, Rusia, China, Chile, Estados Unidos o China, Brasil, ¿ya?, por sí mismo pero con Trump, ¿ya?, ¿será que, ojo, Estados Unidos, que no es Trump, Estados Unidos es una cosa, a veces es Trump y a veces son los grupos contra Trump, que son conservadores también. Bueno, la pregunta es: ¿América Latina hoy día es un escenario relevante de la política internacional, como podría hacer pensar el hecho de tantos avatares en tan poco tiempo que generan tanto impacto? O sea, ¿por qué esta reconfiguración velocísima, en pocos meses, de una derecha ultra triunfante que de pronto se desploma? No para éxito de la izquierda, no imaginemos cosas, porque esto no, simplemente alguien tiene que llenar el vacío, ¿no? Pero un desplome fuerte de las derechas y de los traidores de la izquierda también, y ese desplome fuerte en todo el subcontinente parece estar acompañado de una especie de coro, de un canto donde hay jugadas
complejas y difíciles de entender en Naciones Unidas, donde hay jugadas de los chinos, donde hay jugadas de los norteamericanos, y donde en el fondo, y a mí me llama mucho la atención que se precipite la caída de Evo Morales en este ciclo, porque hay que decir una cosa, la caída de Evo Morales no es una caída de los sectores económicos del mundo que dicen queremos meternos en Bolivia, ¿ya? Y tomarnos el sistema para instalar una zona de desarrollo económico en la periferia. Bolivia ya es eso, y el que lo logró fue Evo Morales. O sea, fue Evo Morales que logró lo que nosotros llamaríamos en Chile la modernización de la economía, ¿ya? Y la entrada del capitalismo en serio y no del capitalismo de asalto, ¿ya? A Bolivia. Pues bien, Evo Morales lo sacan del juego, o cae en el juego, como quieran verlo, pero eso es importante definirlo. Y al mismo tiempo estamos hoy día nosotros con un presidente de la República que en su propio trastorno de realidad, ¿ya? Podría también terminar cayendo, sin saber él y sin saber nosotros si acaso detrás de eso hay una geopolítica de por medio que no tiene que ver necesariamente con que alguien puso unos alienígenas que quemaron el metro, sino que tiene que ver con la política en serio. Partimos el capítulo de hoy con la música de los prisioneros con ultraderecha y solo también para cerrar por mi parte, a propósito de lo que hace un rato atrás decía Mirko con el tema de por ejemplo, la emergencia de las banderas mapuche, sí. Y que ha sido efectivamente ya en estos últimos años y ahora fue como la consolidación y quién sabe cómo eso va a marcar para adelante. Pero a propósito justamente de lo que señala Alberto de este golpe, renuncia obligada que ha sucedido hoy con Evo Morales, que una de las primeras imágenes, y yo les comentaba antes de que prendiéramos la grabadora, es que me reportaba un amigo hace algunas horas atrás, antes de que se consolidara que el golpe, que una de las primeras cosas que se estaban haciendo en los cuarteles, en todas partes, alguna gente en las calles, era bajar, destruir, quemar, sacar la huipala, que fue uno de los símbolos y de alguna manera universalizó incluso Evo Morales en estos años como efectivamente el símbolo de esta nueva forma de Estado plurinacional. Y la llegada de Camacho, no sé qué rol obtendrá este tipo, pero él entra a Palacio Quemado, entra al Palacio de Gobierno y dice, registro, o sea, aparece ahí, saca la huipala también de ahí, entra con una bandera boliviana, bien boliviana, así como la bandera española en Cataluña, un poco como esa imagen, con una Biblia y dice, ahora vamos a sacar a la Pachamama acá y vamos a volver a poner a Jesucristo. Y lo que digo con la bandera mapuche es que, justamente lo que tú dices, a no obviar, digamos, la capacidad también de la ultraderecha de financiar sus delirios de realidad, Sí. y de alguna manera metafórica, no estamos hablando de algo literal, también quizás esta emergencia, esta primavera, tú lo has catalogado mucho así, Mirko, esta primavera chilena, también hay que estar permanentemente mirando lo que hay detrás de la puerta y cómo los otros también se organizan, porque algunos efectivamente el enarbolamiento en la Plaza Italia o afuera del Costanera Center de la bandera mapuche, Mira, del pueblo originario, les causa, yo creo, Sí, pues. un dolor tremendo. cada uno ve lo que quiere ver. ¿Ah? El cerebro se configura para encontrarse la realidad siempre. Y eso Internet simplemente lo amplifica. ¿Ah? Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de ampliar el rango de frecuencia en el cual mira la realidad habitualmente y tratar de poner más ondas de esto. Entonces, obviamente que van a ver los que lloran, van a estar los que lloran por Evo y el golpismo. Para mí algo súper más simple. Tenemos democracia análoga y el caudillismo latinoamericano es análogo en tiempos digitales. Y cualquiera que esté 14 años a cargo de un gobierno es una eternidad. En el siglo XXI es una eternidad. Y eso ya lo hace insostenible. Se había inventado un plebiscito para preguntar sobre su reelección, lo perdió y simplemente se lo aceptó desconocerlo. Entonces, ya venía votando cuestiones que van más allá de los progresos materiales efectivos que pudo haber tenido en Bolivia, porque no son tiempos en que la gente tenga tolerancia con ánimo de perpetuación.
En un mundo horizontal tener estos caudillos eternos, ¿no? Que tienen naturalmente pulsiones a ir concentrando el poder, ¿ah? Progresivamente, terminan así, es súper simple, mucho más sencillo. Las teorías de la ambigüedad sobre bueno, todo tipo de conspiraciones, yo creo que en el caso chileno, que no tenemos historia de caudillo, sí tenemos un sistema que es vertical y jerárquico y también se está cayendo. Y por eso que estamos discutiendo la Constitución del 80, porque es una Constitución que genera un sistema político de poder profundamente elitista. Profundamente elitista. Y la demanda de Chile es participar de las decisiones. Que la política esté llena de contenidos desde lo local, desde lo que le pasa a cada uno también. Entonces, hemos vivido participación en el consumo y exclusión en la política. Y eso ha sido progresivo. Entonces, se desmoronan. Probablemente en todo el mundo lo vamos a ver, porque tiene que ver con, en este mundo globalizado es así, el desplome de todas las instituciones que fueron pensadas para otra época, y en las cuales está esa idea de lo permanente, lo eterno, el poder, como lo concebía Don Corleone. Una cosa. Dios mío. No, por favor. ¿Vas con Nino? No, dale. No, mira, sí, yo... cuando uno tiene mucho donde afirmarse, porque la información es discreta y capaz que siga siendo discreta y punto, no tengamos mucho más. Yo solo sé que el único Dios que ha conocido Bolivia en términos políticos antes de la Pachamama es el dólar. Yo la primera vez que viajé a Bolivia no me revisó Bolivia en el aeropuerto, me revisó Estados Unidos. En un día normal, no en tiempos de intervención. Y poco después de aquello fue electo un presidente que no hablaba castellano, y que tenía muchas minas en la zona del gas y los minerales metálicos boliviana. Entonces, el fin de la Pachamama no es el retorno de la Biblia, ¿no? Es el retorno del dólar. Ahora bien, de que es un golpe. Me da lo mismo si lo que estamos hablando, no le voy a poner signo desde el punto de vista de lo positivo o lo negativo, porque creo que la política empieza a merecer hace rato que empecemos a dejar de poner el dedo para arriba o para abajo y punto. El dedo para arriba y para abajo viene de una cosa que es muy importante hoy día, pero que es hija de la sociedad de consumo, que se llama la sociedad del espectáculo. Quien no sea capaz de armar un espectáculo no merece vivir, dice esta sociedad. En gran medida, el movimiento que estalla en Chile logra perpetuar su ritualidad posterior del estallido, o incluso durante el estallido, a partir del espectáculo. La quema quizás no es solo la catarsis, también es el espectáculo. No hay nada más espectacular que el fuego. Y esto ha sido una suma constante de espectáculo. Es interesante que esa misma sociedad que en Chile estalla en forma de espectáculo y cuestiona un presidente en forma de espectáculo, en Bolivia opere como en la lógica de hace 20 o 30 años, con un militar tirando con el dedo para abajo, diciendo el presidente ya no vale, ¿ya? Y que eso sea eficaz y un avión tenga que llevárselo a algún lugar. Por lo tanto, estamos viendo las formas de conflictividad. A mí me encanta la teoría weberiana, y la teoría weberiana está basada en un principio fundamental para entenderla, cosa que, debo decir, la mayor parte de los cursos donde se pasa a Weber no aparece nunca, ¿ya? Porque está edulcorado. Está edulcorado y está convertido para cientistas políticos. Los cientistas políticos destruyeron a Weber. Entonces, yo estudié ciencia política, pero la verdad es que la ciencia política es como... Ya, bueno, en fin. Dejémoslo ahí. Ya. Pienso lo mismo. Entonces, bueno, pero la cosa es que... ¿qué es lo que dice Weber?
todo conflicto es una guerra de dioses. ¿Ya? O sea, detrás de todo conflicto material, real, lo que hay es la guerra de principios, es la guerra de valores, articulados a la manera de un dios, ¿ya? De un poder, no un valor cualquiera, sino que un valor que tiene algún poder para poder pararse frente al otro y decirle, aquí estoy, vamos a la pelea. Y la gran pregunta entonces que nos queda por hacer, que es la pregunta relevante, y es la pregunta que un Sebastián Piñera jamás podría entender, es ¿cuál es la guerra de los dioses que estamos viviendo en la guerra que él declaró? Porque si hay una guerra real detrás de la guerra falsa que él declaró, y es la guerra de estos dioses. Pero él no sabe cuál es la guerra en la que está, y por eso busca un culpable policialmente, con inteligencia, que no encontrará. Y si hay una guerra que él no va a encontrar, que es la existente, que es la que tiene que ver con este elemento más profundo y espiritual. Y esa es la guerra que Don Vito siempre entendió. Siempre supo cuáles eran las guerras que estaban en juego. Cuando él dijo no a la droga, dijo, no, ese no es mi Dios. Yo no puedo adorar al Dios de otro. No soy ningún blasfemo. Qué elegancia, qué Nos vemos en el seminario. Ya, nos escuchamos. Sí, sí, pasemos El aviso. Oye, y los comentarios, ¿hay un comentario que tú querías decir o no? No, ya a esta altura, ya. Hora 11 minutos, ya pasamos ya estamos en día lunes, ¿no? Nos pasamos. Ya, oye, el 23 de noviembre, sábado, ya hay varios inscritos. Pueden escribirnos al correo elpoderimporta@gmail.com para seguir analizando las claves del padrino, obviamente con el despertar de la fuerza, como hemos llamado a esto que está pasando. Así que nada, pues lo van a pasar bien. Si pueden, asistan, junten las chauchas. 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Barra abierta, almuerzo. Sí, no, está todo incluido, por eso el precio. Y si no, bueno, ¿Cuál no es el sé. precio? 60 lucas. 60 lucas, no, si lo sabe todo el mundo. 60 lucas en el Estadio Italiano, sábado 23 de noviembre, todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, a las velas no ardan. ¿Y qué más? Nada más, pues. Eso, y nos escriben a elpoderimporta@gmail.com. Y si no van, igual nos encontramos aquí en los podcasts. Así es. No es malo. Chabela. Chau.